Él creó 50 parroquias y dio trabajo y puso allí todos los curas que estaban ayudando en las grandes parroquias de párrocos. Y él decía, no esperen los curas que la gente vaya a tocar timbre a la parroquia, sino salgan ustedes a las casas de la gente a visitarlos, a los enfermos y también a los pobres. Y dice, hace falta en los curas menos sillones y más tacones. Pero le llevó a acometer una obra que a mí me pareció muy significativa, que fue lo que se llamó el Plan de Barrio. Un plan que intentaba, como decía un conocido arquitecto, coser la ciudad. Siempre decía que era más difícil ser alcalde de Las Palmas que presidente del gobierno. César y Pepín se conocen de toda la vida. Nacieron con 10 días de diferencia en la misma ciudad y prácticamente en la misma calle. Fueron juntos al colegio, fueron juntos al instituto, fueron juntos a la guerra. Y le veía tan poco que muchas veces venía el cabildo para estar con él. Y de pequeño yo recuerdo que siempre me había prometido que cuando fuese mayor jamás sería político. Que llegó un telegrama diciendo que el puerto ya estaba concedido por completo, que iban a empezar las obras. Todo San Sebastián se echó a la calle, las campanas de la iglesia empezaron a tocar, empezaron a tirar voladores. En 3 ocasiones fue aplaudido por todo el salón, el plenario de obispos en Roma, en San Pedro. Pero ¿qué hizo Pizarro? Se mandó cerrar la puerta de la catedral, se llevó la llave él mismo y se marchó para Teror al palacio. Y cuando llegó aquí Franco, estaba todo cerrado. Pero él decía, él dio el argumento, bajo palio solamente puede entrar Jesucristo. Ayudaba tanto a los de un bando como a los de otro, incluso los de... Llámese, los franquistas le decían, ¿por qué tú ayudas a esa gente? Decían, porque estos ya están salvados y los otros tengo que atraerlos para que vengan a mí. Consiguió que se celebraran los carnavales en Tenerife mucho antes que en el resto de España, disfrazados de fiesta de invierno. Fue miembro fundador del grupo El Paso, es uno de los grupos más importantes, yo creo, del momento, que ha influido todas las generaciones de pintores jóvenes posteriores hasta nuestros días. Cuando entra en el café de la Place Blanche de París, con un abrigo enorme que hace que lo llamen el oso, porque tenía una apariencia de guanche, muy gigante, y se presenta ante André Breton y todo el grupo surrealista. Políticos, religiosos, artistas. Durante el siglo XX, Canarias contó con un buen número de personalidades de todos los ámbitos cuyo trabajo y acciones dejaron una profunda huella en el archipiélago que aún pervive. Hoy, en Objetivo Canarias, conoceremos mejor la vida y obra de algunos de estos grandes personajes que, de forma muy distinta, pero igual de importante, nos permiten entender mejor el contexto de la época. En 1980 fue un año lleno de tensión. La Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia hizo que el primero, apoyado por numerosos países, boicoteara los Juegos Olímpicos celebrados en Moscú. En la provincia china de Yunnan se encontró el cráneo de un homínido con 8 millones de años de antigüedad, al tiempo que en Nueva York, John Lennon era asesinado por un fan desequilibrado. En España comenzaba a gestarse la movida madrileña, mientras la cineasta Pilar Miró era juzgada por su película El crimen de Cuenca. A Eurovisión mandamos a Trigo Limpio con Quédate esta noche y quedamos penúltimos. Mejor le fue en la radio ABBA con Super Trooper
y a los Pecos con Háblame de ti. Y si hablamos de Canarias, fue un año negro en el tema de la aviación al estrellarse un avión de la compañía Daner y una aeronave militar tipo Hércules que dejaron 146 y 11 víctimas mortales respectivamente. También en 1980, Juan Rodríguez Doreste se convirtió en alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Más allá de siglas políticas, su gestión fue muy alabada, hasta el punto de convertirse en uno de los políticos más relevantes que ha dado Canarias en el siglo XX, junto a José Ramírez Cerdá, que fue presidente del Cabildo de Lanzarote. Era un político, un hombre muy luchador de la época de... Nació en 1904, creo que fue. Era un hombre muy interesante, muy inteligente, un ser humano maravilloso y además era muy culto. Él reactivó todo el tema aquí de la ciudad, fue un hombre que estuvo en prisión por temas políticos. Juan Rodríguez Doreste, Las Palmas de Gran Canaria, 1904. Ejerce como profesor de física y química, funcionario, periodista, ensayista y crítico literario y de arte. Tras el alzamiento nacional, en 1936, es encarcelado 4 años. En los años 70 se intensifica su actividad política y en 1980 es elegido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, cargo en el que repite a partir de 1983. Académico de Bellas Artes y directivo del Museo Canario, también es designado 2 veces senador por Gran Canaria, en 1982 y 1986. Muere en 1988. Una persona de una familia que no tenía grandes recursos, él mismo lo dice, no pude ir a la universidad porque no tenía los recursos que tenían otros para poder hacerlo, pero sin embargo era un hombre con inteligencia. Vivió en La Habana, vivió en México, vivió en Caracas. Fue una persona que estuvo en prisión, primero aquí en la isleta, después en Gando, y también al mismo tiempo que era alcalde de Las Palmas, fue senador también, en los 80, claro. Por tanto, es un hombre culto y además de una cultura de renacimiento, es decir, le inquieta no solamente el mundo de la economía, de la ciencia en general, de la técnica, del humanismo. Conocía a todo el mundo, conocía la historia de Canarias como nadie. Y luego fue un hombre con una enorme sensibilidad política, no ya en su momento más conocido, que es la etapa democrática tras la transición a partir de la dictadura, sino previamente, tanto en los años 20 como en los años 30. ¿Qué destacaría de la gestión de Juan Rodríguez Doreste? Él cuenta que tuvo el gran honor de ser alcalde de la ciudad y la gran desventura al mismo tiempo de tener que ocuparse de lo que era una ciudad que por aquellos años recogía los efectos de un urbanismo que había crecido a veces de forma bastante descontrolada, dado el enorme crecimiento urbano que se había producido en esta capital. Él, que admiraba además profundamente y conocía bien cuál era la historia y la trayectoria de la ciudad que le tocó ser alcalde, y particularmente cómo en los inicios del siglo XX intentó en algunos de sus lugares planificarse la ciudad, hacerse un planeamiento urbano racional, y vio cómo después parte de ese planeamiento quedó descontrolado, le preocupó enormemente coser estas cosas. En los tramos 6 y 7, que es la avenida marítima, la terminaron, el auditorio y el plan general, junto con mi marido también. Ellos hicieron prácticamente muchísimas cosas de la ciudad. Pero le llevó a cometer una obra que a mí me pareció muy significativa, que fue lo que se llamó el Plan de Barrio. Un plan que intentaba, como decía un conocido arquitecto, coser la ciudad. Importancia toda porque fue la persona que arregló todo lo que es Las Palmas de Gran Canaria. Él siempre decía que era más difícil ser alcalde de Las Palmas que presidente del gobierno. Tenían que tener presencia en la ciudad en todos los sentidos, coserlo en definitiva, ¿no? Coser la ciudad, crear cohesión social, crear cohesión hacia la equidad, crear cohesión económica, crear cohesión urbana en definitiva. También es una cosa importante que la gente se ha olvidado y es lo del tema junto con mi marido, el PAI, que le llamaban, que se llamaba Plan de Acción Inmediata, que fue lo de arreglar todos los barrios. Entonces cogieron un grupo de gente que estaba parada e hicieron todo verde, todo. Entonces fueron por barrios y hacían limpieza de todo. También en transporte puso la pauta para convertir al Servicio Público de Transporte en una empresa municipal que hoy sigue subsistiendo. Había una transición en la que se cambiaba todo. El político de antes no cobraba
sino era a base de dieta, era con los partidos políticos, pues los partidos políticos sí cobraban algo al ayuntamiento y eso también se pasaba todo por los partidos, después cobraban, pero no se cobraba. O sea, el político de antes y el de ahora no tienen nada que ver. En sus mandatos él asumió en gran medida la responsabilidad cultural, eso no se lo olvidó nunca, ¿no? Y tuvo iniciativas importantes. Desde el punto de vista, por ejemplo, de eventos, él fue quien le dio el salto definitivo a una fiesta de tanto arraigo como es el carnaval, que había estado en el ostracismo durante buena parte de la dictadura de Franco. Renovó los carnavales, que los carnavales empezaron con él, cuando se disfrazó de Greta Garbo para dar el pregón de aquí de Las Palmas. Recuerdo que por aquellos años la ciudad, como buena parte del archipiélago, tenía un muy serio problema de abastecimiento de agua. Si no nos olvidamos de aquel entonces, y conviene no olvidarlo, entraba agua en la mayoría de las casas 3 días a la semana, y además no durante todo el día, sino durante una serie de horas. Esto, dicho hoy, es complicado, pero bueno, sirvió entre otras cosas para tener una cierta cultura del agua, del uso del agua, de la moderación en el uso del agua. El hecho de que cuando viene mucha gente de la península y ve que muchas de las azoteas están llenas de depósitos de agua, pues, ¿y esto qué es? Pues efectivamente viene todo de la carencia del agua. Cuando se marchó lloré mucho porque también sabía todo lo que había sufrido con su hijo, al fallecer su hijo y eso. Y me emociono porque se hizo mucho por esta ciudad, muchísimo. José Ramírez Cerdá, Lanzarote, 1919. Se convierte en alcalde del Ayuntamiento de Arrecife entre 1955 y 1960, año en el que pasa a ser presidente del Cabildo, donde permanece hasta 1974. De 1982 a 1986 es senador por la isla. Está considerado como el padre administrativo de la Lanzarote moderna. Bajo su mandato, y junto al artista César Manrique, surgieron la mayoría de centros de arte, cultura y turismo del Cabildo Conejero. Muere en 1987 y en 1995 es nombrado hijo predilecto de Lanzarote. José Ramírez Cerdá fue un político lanzaroteño que nació en 1919, probablemente es el político más destacado de la etapa contemporánea. Fue alcalde de Arrecife durante 5 años, en los años 50, después fue presidente del Cabildo entre el año 1960 y 1974 y fue senador por el Partido Socialista entre 1982 y 1986. Él era una persona que, si bien en su ámbito público era una persona muy seria, en el ámbito privado, en cambio, era muy bromista y era bastante socarrón. Él era licenciado en Derecho y su trabajo, porque como cargo público, como presidente del Cabildo, no tuvo remuneración, fue el de delegado de Hacienda en Lanzarote. Trabajaba muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo de pequeño verle trabajando en la delegación de Hacienda, de donde él era funcionario, y en el Cabildo de Lanzarote, cuando era presidente del Cabildo. Yo recuerdo que trabajaba tanto que apenas le veía, y le veía tan poco que muchas veces venía al Cabildo para estar con él. Y de pequeño yo recuerdo que siempre me había prometido que cuando fuese mayor jamás sería político. Era un gran enamorado de Lanzarote y amigo de César Manrique desde la infancia. Y no sé quién convenció a quién o si se fueron retroalimentando en la necesidad de hacer algo por Lanzarote. Hay que ponerse en el contexto del Lanzarote de los años 40, que era una isla muy pobre. Y te digo esto porque César era una persona que siempre estuvo presente en mi casa. Era como un miembro más de la familia. César y Pepín se conocen de toda la vida. Nacieron con 10 días de diferencia en la misma ciudad y prácticamente en la misma calle. Sus familias se conocían y ellos eran amigos desde niños. Fueron juntos al colegio, fueron juntos al instituto, fueron juntos a la guerra, que eso une mucho, y fueron amigos toda la vida. Fueron unos grandísimos amigos, a pesar de ser dos personas muy diferentes. Pero eran verdaderos amigos. Uno le aportaba al otro lo que no tenía. César era el genio que todos conocemos, ¿no? Pero Pepín le aportaba la parte más engorrosa, digamos, que de las obras de César, que era la parte administrativa, organizativa. Bajo la presidencia de mi padre, pues impulsó las carreteras, el aeropuerto, el puerto, y se construyeron los centros de arte, cultura y turismo que fueron creados por César Manrique y que tanta originalidad y singularidad le ha dado a esta isla.
que ese binomio es sin duda el más relevante para la transformación moderna de Lanzarote. Es una pareja sin la que no se entiende Lanzarote, el Lanzarote del siglo XX y del siglo XXI. Mi padre era una persona muy tenaz, era muy cabezudo, si se me permite la palabra, ¿no? Y bueno, él viajó muchísimo a Madrid para conseguir dinero y hay constancia de las enormes gestiones que él realizó para que esas inversiones llegaran a nuestra isla. La originalidad de la apuesta turística, que está basada en el arte y en destacar lugares que estaban abandonados y que los transforma César Manrique de forma magistral y se ponen, digamos, a disposición de una visita. El modelo turístico de Lanzarote no lo basan en los hoteles o en los apartamentos, sino que lo basan en la naturaleza y a partir de ahí ya llegan los hoteles y los apartamentos. Yo tuve la fortuna de haber sido testigo de muchas de las conversaciones que ellos tuvieron para la creación de lo que son los centros de arte y cultura del turismo. Recuerdo cuando ellos hablaban pues, de los Jameos del Agua, de Timanfaya, de la Cueva de los Verdes. Es una historia de eficacia y de una apuesta por la iniciativa pública, porque primero crea una empresa que es Vías y Obras, que es la encargada de hacer todas las obras turísticas y también las no turísticas, porque también hizo las carreteras o la pista del aeropuerto y otras infraestructuras. Es decir, primero crean las infraestructuras y después crean los centros turísticos con el objetivo de atraer el turismo. Yo creo que a Pepín se le quiere precisamente por eso, por transformar junto con César Manrique una isla pobre de una isla rica. El cariño que hay hacia la figura de mi padre es producto del impulso que él le dio a la isla de Lanzarote. Creo que con él se produjo el gran cambio de esta isla. Por estar al lado de César Manrique, que digamos elevó el orgullo de los lanzaroteños, que veían incluso una isla fea y pobre a ver en lo que se ha convertido. No hay más que recordar que a finales de los años 50 o comienzos de los 60, que es cuando mi padre accede a la vida pública, Lanzarote era una isla realmente pobre. Y porque en definitiva era una persona sencilla, era una persona honrada, que no se enriqueció con la política y que, pues, por lo que la gente cuenta, siempre era una persona accesible y echó una mano a quien pudo siempre, ¿no? Domingo Mendoza fue presidente del Cabildo de La Gomera durante 17 años y para muchos el hombre que sacó a la isla del olvido. El puerto de San Sebastián fue su gran legado, un acontecimiento que se vivió como una fiesta en las calles. Mi padre le dijo al secretario que le subiera el sueldo a todos los trabajadores del Cabildo. Y cuando le presentó las nóminas, el secretario dice, mire, don Domingo, ya están todas las nóminas hechas. Dice, pero aquí hay una equivocación, a mí no me subas el sueldo. Una de las últimas cosas que también logró fue que fuese el helicóptero a buscar a los pacientes que estuviesen muy graves. Pero yo recuerdo que el puerto era una cosa muy antigua, a lo mejor de los años 20, no puedo decirle exactamente, pero no lograban conseguirlo. Y entonces, ya en la época de mi padre, él luchó muchísimo por el puerto, hizo muchísimos viajes a Madrid, porque él iba directamente a Madrid en vez de venir por Tenerife. Él iba directo a las autoridades, tenía muchas amistades allá. Él tenía mucha amistad con don Esteban Pérez y con don Blas Pérez, que era ministro de la Gobernación. Y entonces, por medio de don Esteban Pérez, él logró conseguir el muelle. Llegó los antiguos telegramas de antes, que llegó un telegrama diciendo que el puerto ya estaba concedido por completo, que iban a empezar las obras. Y entonces todo San Sebastián, yo estaba entonces allí, todo San Sebastián se echó a la calle. Las campanas de la iglesia empezaron a tocar, empezaron a tirar voladores y aquello fue una fiesta para todo el pueblo. Era asombroso lo que la gente lloraba, pero toda la isla vinieron a San Sebastián, que es donde después vivíamos allí, el duelo, y vino
de toda la isla. Fue emocionante aquello. Lo querían, yo creo que era por eso, porque él procuraba solucionar los problemas que tenía toda la gente. En el ámbito religioso no hay ninguna duda de que los obispos Antonio Pildaín y Domingo Pérez Cáceres fueron las figuras más relevantes del siglo XX. Pildaín estuvo al frente de la diócesis de Canarias durante 30 años, el pontificado más largo de la historia del archipiélago, y no dudó en enfrentarse a la dictadura franquista. Por su parte, Pérez Cáceres, conocido también como el obispo de los pobres, sí que simpatizaba con la causa franquista, pero nunca hizo distinción de bandos cuando tuvo que ayudar a quienes lo necesitaban. Y se ponía en medio de la calle, en el barrio de San José, a parar la camioneta. Y exigía que soltaran, que liberaran a todos los presos. Y entonces lo denunciaba. Se está matando a gente sin juicio, nada más que por odio. Antonio Pildaín y Sapiain, Guipúzcoa, 1890. Hijo de marino mercante y maestra, ingresa desde muy joven en el seminario, donde estudia humanidades, filosofía y teología. Es nombrado sacerdote en 1913. Tras un breve paso por la política, donde es diputado del Congreso entre 1931 y 1933, es nombrado obispo de la diócesis de Canarias el 18 de mayo de 1936 por el Papa Pío XI. Permanece en el cargo 3 décadas, hasta 1966, el periodo más largo en la historia de esta diócesis. Muere en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de mayo de 1973. Un clérigo famosísimo, intelectualmente de alto nivel, intelectual. Estudió en Roma, en la Universidad Pontificia de Roma, con máximas calificaciones. Era muy avanzado y comprometido en los aspectos sociales y también, en cierto sentido, en los aspectos políticos, pero era muy conservador en los aspectos morales, sobre todo relacionados con la sexualidad. Fue el que construyó el seminario, que fue el que creó parroquia, el que hizo muchas visitas pastorales, hizo muchas misiones, hizo un gran apostolado. Él creó 50 parroquias y dio trabajo y puso allí todos los curas que estaban ayudando en las grandes parroquias de párrocos. Y él decía, no esperen los curas que la gente vaya a tocar el timbre a la parroquia, sino salgan ustedes a las casas de la gente a visitarlos, a los enfermos y también a los pobres. Y mandó a hacer un estado de padrón, un padrón de los pobres, para que lo supiera y se le ayudara a esos pobres, que había mucha hambre entonces en los años 40. Vivió la pobreza y se unió a la pobreza. Y vivió y murió pobre. Cuando él murió, tuvieron que buscar unas sábanas para poder amortajarlo, porque regalaba, todo se lo regalaba a los pobres. Y dice, hace falta en los curas menos sillones y más tacones. Esa frase de él. Él no era hombre de gritos, pero sí era hombre por lo visto, de puñetazos en las mesas. Lo dijo, el gobierno no nos quiere ayudar. Tenemos que ser nosotros los canarios, quienes hagamos los seminarios. Y empezaron a hacerse colectas, donativos, muchos donativos, para construir las 4 naves que hay allí, que hoy día todos son de la universidad. El baile folclórico canario le gustaba, porque en la isla pues eso es suelto, pero el baile agarrado de pareja, eso no, le decía que eso era la ocasión próxima de pecado. Él hizo una campaña contra los bailes y si se celebraba baile no había fiesta, no había procesión. Hijos míos, la que se avecina, la que viene, la iglesia va a pasar por graves peligros. Y fue un profeta. Esa película, de mucho desnudo y todo eso, de Silvana Mangano, que era una mujer maravillosa, italiana, bueno, pues él hizo una campaña y mandó a la Acción Católica a repartir, que lo vi yo de niño, a repartir a la gente que entraba a comprar la entrada, como una tobilla que en la que decía, esta película es una película deshonesta, el que
el que la vea comete pecado mortal y tal cual. Pero la gente tiraba el papel a la calle, al suelo. Exigió que se le hiciera vivienda para que vivieran dignamente. Y después le hicieron caso, porque hicieron la vivienda del Castillo Romeral, el conde, porque muchas de aquellas tierras eran del conde de la Vega Grande. Y también se exigía que no se dejara de explotar y que los domingos descansaran, que no fuera nadie a trabajar. Convoca a todos los aparceros, cerca de 1000, en la plaza pública, y de ella hay una arenga que desobedezcan a los explotadores. Ustedes defiendan sus derechos, no vayan a trabajar los domingos. Que creó un problema tremendo en el gobierno, que no sabía qué hacer con él, si expulsarlo o no. Franco quería que Pildain estuviese aquí lejos. Antonio Pildain fue un obispo de fuertes convicciones que no dudó en enfrentarse a los poderes de la época. De hecho, no le tembló el pulso para impedir que Franco entrara en la Catedral de Las Palmas bajo palio. Pero ¿qué hizo Pildain? Se mandó cerrar la puerta de la catedral, se llevó la llave él mismo para que no... y se marchó para Terror al palacio. Y cuando llegó aquí Franco, estaba todo cerrado. Eso solo se hizo en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué consecuencia tuvo eso? Pues protesta a Roma del gobierno de Franco. Pero él decía, él dio el argumento, bajo palio solamente puede entrar Jesucristo. Y llegó aquí el 19 de marzo de 1937, cuando ya había empezado la represión, sobre todo la terrible matanza de 28 padres de familia de la vecindad de enfrente, que ahora le llaman la vecindad de la viuda, y se llevaron a 28 hombres y los tiraron por aquí. Cuando llegó aquí se enteró Pildain, una de las cosas que primero hizo, que le llevaron allí a la vecindad de enfrente, al Valle de Agaete, para consolar a la viuda, y le dijo, si yo hubiese estado aquí, no hubiese pasado eso. Él sabía que por las mañanas, a la madrugada, venía y traía a la gente para llevarla a la Marfea y tirarla. Y entonces, en una vez viene un coche y él se sale a la gente y para. Dice, bueno, ¿y eso dónde va? Dice, no, eso porque eso va contra España, contra no sé qué, ¿verdad? Y vamos a matar a la Marfea, no sé qué. Dice, y pues yo también voy a ir, porque yo no comulgo con muchas cosas de la política, llévenme a mí también detenido, porque yo no comparto muchas de las cosas de la política de Franco. Y entonces, ahora yo les ruego que a todos estos señores los devuelvan otra vez, que eran de Galta, de Guía y de Agaete, los devuelvan para arriba. Y los devolvieron. Él también fue orador en la República por el Partido Católico. Era un gran orador, además tenía una voz maravillosa. Y en las Cortes destacó por su oratoria, ¿no? Él se metió, entró ahí para defender a la Iglesia de los ataques que estaba haciendo la República. En 3 ocasiones fue aplaudido por todo el salón, el plenario de obispos en Roma, en San Pedro. Y en 2 ocasiones estuvo el Papa. El obispo Pildain se declaró enemigo de Benito Pérez Galdós porque éste no era religioso. Cuentan algunos testigos que sufrió un tremendo disgusto que casi le cuesta la salud cuando un cura mencionó al escritor en su catedral. Aquí en esta catedral donde estamos ocurrió un suceso sobre Pérez Galdós. El día de San Pedro Mártir es el patrono de Gran Canaria. El obispo se ponía aquí en su sede, en el presbiterio, y se elegía a un cura que fuera un gran orador. Y aquel año eligieron a don José Rodríguez, que era el director de Cáritas, que era un gran predicador. Cuando don Francisco Rodríguez, no, y esos hombres canarios y españoles, como el universal don Benito Pérez Galdós. Nombró entre las figuras canarias al gran escritor y novelista Pérez Galdós. El obispo lo dejó terminar. Cogió la mitra y cogió el báculo, se pone de pie,
hijos míos, en la Santa Iglesia, catedral de mi diócesis, hablar de sí, un hombre que no defendió la Iglesia, que fue un gran enemigo de la Iglesia. No puedo callar ante lo que he oído en este sermón, que es nombrar a un enemigo de la Iglesia y a un ateo como Pérez Galdós en mi catedral. Y no lo tolero y por eso condeno que se haya nombrado aquí su figura, cuando él fue un anticanario. Pepe Ramón, que era el médico de él, especialista de corazón, él creyó que duraba 2 o 3 días, ¿no? Lo llevaron a la clínica de urgencia y eso fue consecuencia del disgusto que tuvo cuando lo de don Francisco Rodríguez. Domingo Pérez Cáceres, Güímar, Tenerife, 1892. Estudia en el Seminario Sacerdotal de Tenerife y desempeña diversos cargos importantes dentro de la Iglesia. Párroco, deán, vicario, hasta que el 21 de septiembre de 1947 es consagrado obispo de Tenerife. Se convierte así en el primero y único nacido en la isla que ha regido su propia diócesis natal. Durante su mandato impulsa la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. Muere en San Cristóbal de la Laguna el 1 de agosto de 1961. Domingo Pérez Cáceres es uno de los hijos más ilustres de Güímar de todos los tiempos. Nació en la cuesta de Yacaica en 1892 y fue un personaje curioso porque de origen más o menos acomodado. El padre era un propietario agrícola, fue concejal del ayuntamiento. Sin embargo, siempre estuvo dedicado a los pobres, a ayudar a los pobres, a los necesitados. De hecho, sería el llamado el obispo de los pobres. Cuando ya estaba él, que era consciente que se iba de este mundo, ¿no?, le dijo a Hipólito, tengo que hacer el testamento. Y le dijo Hipólito, déjame algún terreno, tío. Y después Hipólito por detrás dijo, pero ¿qué me va a dejar si él ha repartido todo y no tiene nada? Su lema era, parte tu pan con el pobre. Eso le valió la gran cruz de beneficencia que le concedió al Estado, siendo ya obispo de la diócesis. Él creó Caritas Diocesana, los movimientos de Acción Católica, reorganizó el seminario, reorganizó el Cabildo Catedral. Él venía aquí porque ellos eran, que yo conocí 4 hermanos, era Timoteo, Pedro y Juan y Domingo y Susana, que era la que yo conocí. En ese tiempo él trabajó, ya demostró su caridad porque coincidió con la famosa gripe española, mal llamada gripe española del año 18, 1919, en la que gran parte de su fortuna, de la herencia familiar, la derrochó ayudando a los pobres precisamente y a los enfermos. Él los visitaba, incluso arriesgando su vida en ese momento. El obispo Pérez Cáceres, al igual que hizo Pildain en Gran Canaria, utilizó su influencia para salvar las vidas de muchos represaliados en la guerra civil. Para estos religiosos, creer en Dios estaba por encima de bandos. En ese momento conoció a Francisco Franco, que estaba de comandante general en Canarias, que lo visitó incluso en la casa parroquial que él construyó aquí en Güímar, en la casa donde hoy está el casino, y consiguió que durante la guerra y la posterior represión se salvaran mucha gente de Güímar. Ayudaba tanto a los de un bando como a los de otro. Incluso los de, llámese los franquistas, le decían, ¿por qué tú ayudas a esa gente? Decían, porque estos ya están salvados y los otros tengo que atraerlos para que vengan a mí. Él ayudó a muchos, al margen de su ideología, de muchos republicanos, muchos masones, gran parte de ellos aquí de este Valle de Güímar, pero también de otros lugares de la isla, y consiguió que salvaran su vida, convenciendo a los militares de que lo dejaran en libertad. No despreciaba a nadie. Lo que quería que vinieran a él. A él. Era como redimir aquel rebaño. Y también consiguió que los nombraran, pues los destinaran a un sitio donde pudieran estar más a salvo. Incluso él favoreció la emigración de muchos de estos hacia América, pagando incluso de su bolsillo los viajes, ¿no? Él era un hombre muy tolerante, un hombre muy abierto. De hecho, pues tenía muy buena amistad con gente de todas las ideologías, con gente incluso de la masonería, y ayudó a mucha gente de moral inquieta para aquella época. Consiguió que se celebraran los carnavales en Tenerife mucho antes que en el resto de España, disfrazados de fiesta de invierno, pero fue él el que presionó para que se pudieran hacer esas fiestas de invierno, esos precarnavales en Tenerife, cuando estaban prohibidos en el resto de las provincias, ¿no?
pero la obra cumbre fue la Basílica de Candelaria. Él tomó posesión en el año 47 como obispo, en el año 49, a través de Radio Club Tenerife, pronunció una carta pastoral invitando al pueblo canario a participar en la construcción de esa basílica, que estaba inacabada, hacía más de siglo y medio. Se ganó a todo el mundo lo quería. Y de hecho, pues su entierro fue, su consagración fue masiva. A la consagración fue San Pedro de Güímar en una carroza, es decir, lo acompañó junto al Cristo de la Laguna, estuvieron presidiendo el acto de la consagración de él como obispo de la diócesis. Y allí murió el 1 de agosto de 1961, se estuvo velando en la catedral, 2 días más tarde se trajo Güímar, el cadáver, con una larga comitiva, se le hizo un responso en la iglesia de San Pedro, a la que había estado de párroco durante muchísimos años, donde había sido bautizado, y luego se llevó a la Basílica de Candelaria, que fue una de sus grandes obras como obispo, y ahí está enterrado. Más allá de la política y la religión, Canarias contó también durante el siglo pasado con importantes personalidades en el mundo de la cultura, como los pintores Óscar Domínguez y Manolo Millares, 2 ejemplos del enorme talento surgido en las islas, cuyas obras siguen siendo hoy un referente. Pues es un personaje surrealista, 100% surrealista. Su obra no siempre es surrealista, pero él siempre lo fue. Óscar Manuel Domínguez Palazón, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, 1906. Tras unos comienzos titubeantes que le llevan a trabajar como publicista, en 1932 presenta sus primeros lienzos surrealistas en Tenerife, lo que le genera muy buenas críticas. Inventor de las decalcomanías, en 1935 se incorpora al grupo surrealista, del que es expulsado 10 años más tarde. Se marcha a vivir a Francia, donde experimenta con el cubismo, lo esquemático y la abstracción, retomando al final de su vida el interés por el automatismo. Muere en París el último día de 1957. Fernando, ¿cómo definiría a Óscar Domínguez? Dentro del grupo surrealista no forma parte, eso hay que decirlo también, de la primera fila, de los Dalí, Max Sens, etcétera, pero hay que mencionarlo siempre. Esto no había ocurrido en Canarias, no había habido ningún artista que alcanzase esa proyección internacional. Este fenómeno del salto de una esfera local a una esfera internacional no se había dado en Canarias. El padre, como aquí no podía con él, pues lo mandó a París, porque el padre, sabes que tenía una empresa de exportación de productos de la finca. Y bueno, allí se juergueó todo lo habido y por haber, es decir, tenía un primo y entonces pues llegaba al mercado donde llegaban los frutos y los plátanos y demás, y llegaba por la mañana vestido pues de traje de noche, como en un coche descapotable y demás, es decir, que trabajar poco pero que se movió en ese ambiente. Cuando entra en el café de la Place Blanche de París, con un abrigo enorme que hace que lo llamen el oso, porque tenía una apariencia de guanche gigante, se presenta ante André Breton y todo el grupo surrealista. Se hace amigo de ellos. Él sentía y pensaba de una manera muy particular. Es decir, cuando Mott, que fue su única mujer, le conoció, aunque a Mott no le hizo mucha gracia porque dice que apareció despeinado, desordenado, pues la conquistó en una noche. O sea, que le dio una dimensión universal que ningún otro artista en Canarias había tenido. Eso ya es único. Mott siempre decía que era surrealista nato, no era nada intelectual, sino una persona que se movía por sus instintos. Domínguez fue un artista con una producción excelente, muy corta. Murió en el 57. Era una relación de amor, pero después le ponía los cuernos. Sí, o sea, además él lo decía, soy un carajo de la vela. Realmente lo que llamamos la gran marca Domínguez es de muy pocos años, del año 33 al año 40, 7 años. Estar con una persona inestable que sube y baja, pues es una relación muy complicada. Todos los artistas tienen momentos de máxima intensidad y momentos en los cuales se produce algo que podríamos llamar una pérdida de inspiración. Son obras maestras. Domínguez realizó obras maestras. Por ejemplo, Cueva de Guanches. Cueva de Guanches es una obra maestra dentro de la pintura surrealista internacional. Lo mismo que La máquina de coser electrosexual. La máquina de coser electrosexual, que se subastó por último en Christie, alcanzó unas cifras
importantísima. O las mariposas perdidas de la montaña, que es un homenaje al Teide, un homenaje imaginario y simbólico al Teide, tal y como el Teide se representaba en los antiguos grabados ingleses. Canarias estuvo siempre presente en la obra de Domínguez, en el recuerdo, la evocación del paisaje volcánico de Canarias. Todo esto fue una fuente de inspiración constante. Era muy canario, añoraba Canarias, las playas, todo lo que él había vivido en su infancia, y eso lo volcó en su obra. Digamos que los surrealistas, cuando viajaron a Canarias en el año 35, descubren ese paisaje y establecen una relación simbólica, Bretón sobre todo, en un texto que se llama El Castillo Estrellado, describe la subida al Teide que hizo. Habla de una relación simbólica entre la actividad volcánica y la actividad sexual. La inteligencia, por llamarlo de alguna manera, de escribirle en el poco francés que escribía, porque él escribía como lo oía, le escribió a Bretón. Y a partir de ahí se vincula al movimiento surrealista y su obra, digamos, gana muchos puntos. Hay una primera etapa que es una etapa pues, de aprendizaje. Luego ya cuando pasa al movimiento surrealista, los años 30, es cuando tiene una mayor importancia su obra, y su obra ahora se cotizan en el mercado muchos millones. Durante la Segunda Guerra Mundial, André Breton y muchos de los miembros del grupo surrealista, no todos, consiguen emigrar desde Marsella a Nueva York, y Domínguez no cogió el barco. Él tenía su propia personalidad, y aunque a lo mejor estuvo una etapa influenciada por Dalí y otra etapa influenciada por Picasso, siempre mantuvo su personalidad. No sabemos por qué, a lo mejor una borrachera el último día. Nunca se supo por qué no viajó. En ese viaje que iba después a Casablanca, la famosa escenografía de Casablanca, de la película Casablanca, de ahí a Lisboa y de Lisboa a Nueva York. Ese fue el viaje que hicieron todos ellos. Domínguez no. Domínguez volvió a París, y en París cayó bajo la influencia de Picasso. Él quería hacer o emular a Picasso con la figura del Minotauro. En las cartas que le escribía a Mott dibujaba siempre un Minotauro con sus distintos estados de humor, o hizo una maqueta del Minotauro, e incluso ya al final estaba obsesionado con ser él un Minotauro, y buscaba un cirujano que le pusiera unos cuernos para ser un Minotauro, cosa que no logró. Domínguez era violento. Era un hombre que en circunstancias normales era muy educado, pacífico, pero en las juergas, con el alcohol, el efecto del alcohol, se podía volver muy violento. Hay una leyenda de Domínguez en ese sentido. El erotismo y el sexo para él eran fundamentales, pero también el alcohol, las drogas, y todo eso unido a la enfermedad, pues crean un pequeño monstruo. Uno de los casos más famosos de la historia del surrealismo se llama El Ojo de Brauner. El Ojo de Brauner es el resultado de una juerga de taller en París, en el taller del propio Domínguez, que da lugar a una pelea por una mujer, porque él era muy mujeriego, ¿no? Por Remedios Varo, una pintora excelente, muy amiga de Domínguez, y el resultado de esa pelea es que Domínguez arroja un vaso contra Brauner, el pintor rumano, que es uno de los grandes pintores del movimiento surrealista. El vaso tropieza en la pared y una de las esquirlas se clava en el ojo y lo deja tuerto. Manolo Millares, Las Palmas de Gran Canaria, 1926. Hijo de Juan Millares Carló y Dolores Sal. En sus inicios pinta paisajes, cuadros de figuras y autorretratos, antes de pasarse, en 1949, a la pintura abstracta. Su obra se divide en dos grandes etapas. En la primera, que dura hasta 1955, se centra en las pictografías canarias, y a partir de esa fecha empieza a usar las arpilleras en su trabajo. En 1957 se convierte en uno de los fundadores del grupo El Paso, que agrupaba a diferentes artistas de la vanguardia española de la posguerra. Muere en 1972 a los 46 años de edad. Fue miembro fundador del grupo El Paso. Es uno de los grupos más importantes, yo creo, del momento, un grupo fundamental que, aunque tuvo una existencia muy breve, es decir, se forma en el año 57, pero ya en el 60 se había disuelto, pero ha sido un grupo pues, que ha influido todas las generaciones de pintores jóvenes posteriores hasta nuestros días. El grupo El Paso significó en un momento dado ese paso a la modernidad. En el año 55 decide dar el paso a la península, a Madrid, para, digamos, evitar esa desconexión.
Millares encontró en Madrid una protección, un respaldo que no tuvo Néstor de la Torre. Esa crónica de lo que va viviendo, ¿no? El horror de la guerra, pues, por ejemplo, que vemos detrás es un personaje caído, fusilamientos, tiene una serie muy bonita también sobre la ejecución de Mussolini, es decir, que en cierto modo es cronista de las guerras, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, la dictadura. Vivió con mucha intensidad, como si tuviera un reloj interno en que le fuera diciendo que su vida iba a ser breve. Él murió con 46 años. La marca Millares, las arpilleras de Millares, como decía Juan Manuel Bonet, son 15 años. Es del 57 al 72, a la muerte, ¿no? Podríamos decir del 56 al 72. Tiene una producción inmensa de obras pictóricas, escritos, poemas. Cuando era muy pequeñito descubrió en la biblioteca familiar el libro de litografías, ¿no? Y grabados de Goya de los desastres de la guerra. Y eso le influyó enormemente, es decir, que en realidad él lo que está haciendo es hablar de algo que realmente ha existido a lo largo del tiempo, que es verdad que a él le influyó directamente porque lo vivió en persona, visita el Museo Canario con asiduidad cuando era jovencito y de ahí empieza a sacar por ciertos motivos que empieza a introducir en sus obras, motivos geométricos de las pintaderas guanches, las telas que rodean las momias, ¿no? Y empiezan a configurar ese uso de la arpillera en un momento dado en sus obras ya más de madurez. Los sacos de azúcar o de productos los lavaban y a partir de ahí los cocía, los quemaba y hacía toda una serie, pero que reivindican una época de pobreza, de miseria, de lo que había en ese momento en España. Cuando pintaba mostraba una fortaleza increíble, de hecho se conservan dos películas, una la rodó mi madre y otra un amigo, Alberto Portera, en las que se le ve pintando, concentrado, volcando, digamos, todo eso, ¿no? Que le carcome por dentro, y es una imagen totalmente distinta, digamos, a ese Millares un poquito más vulnerable por todo eso que vivió, ¿no? Pues la muerte de un hermano, los registros ¿no? Que se hacían en casa de vez en cuando. Millares y después, posteriormente, Chirino, lo que hicieron es una obra con identidad, una identidad de Canarias. Y en Millares está clarísimo toda esa obra negra, que son homúnculos y demás, que recuerdan a las momias por las que Millares sentía tanta pasión. Es de alguna manera reivindica lo canario, pero con una lectura internacional. Juan Ismael fue un pintor surrealista, además de poeta. Nacido en Fuerteventura, creció en Tenerife y murió en Gran Canaria en 1981. Tenía fama de triste, aunque ya de mayor se acercó con entusiasmo a los jóvenes artistas de los 70. Juan Ismael es un artista encuadrado dentro del surrealismo también, pero con una limitación, digamos, conceptual y geográfica también más limitada, ¿no? No dio el salto a la esfera internacional. Pasa por ser un artista discreto, históricamente discreto, pero con un gran reconocimiento en cada uno de sus momentos. Tenía una concepción angelical de la vida, ¿no? En el arte español, Eugenio d'Ors fue el primero que desarrolló esa teoría de lo angélico, del ángel de la guarda, que nos acompaña a todos y tal. Él tenía esa idea de lo angélico y de lo fantasmal. Una leyenda oscura o negra alrededor de Juan Ismael que habla de un hombre sin éxito y hombre triste. Juan Ismael, a pesar de que era un pintor espiritual, no era un pintor feliz, ¿no? O sea, él pintaba un mundo de aparecidos, de muertos, de fantasmas. Él va desarrollando, esquematizando hasta que el paisaje es solo unas mínimas líneas casi esquemáticas, más cercanos al surrealismo más limpio de aquella época que al realismo. Es el paisaje seco de todas las islas y es la lección que él aprendió en la Escuela Luján. En la Escuela Luján había una exaltación del paisaje árido,
de Canarias, ¿no? Acaba trabajando mucho con la idea de los peces, que también se le relaciona mucho, lo hace también César Manrique, se relaciona mucho con la idea insular. Mientras Domínguez era corpulento, alto, fuerte, Juan Ismael era flaco, espiritual, desvalido, se sentía desvalido. Era poeta. Domínguez escribió poesía, pero no se puede decir que Domínguez fuera poeta. Escribió un libro de poesía maravilloso, se llama Los dos que se cruzan, que se publicó en francés. Pero en cambio Juan Ismael fue toda su vida poeta. Como se suele decir, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Hemos querido hablar de política, religión y pintura, pero podríamos haberlo hecho sobre otras muchas temáticas, porque afortunadamente Canarias, en el siglo XX, ha dado al mundo grandes personalidades en una inmensa variedad de ámbitos. A priori, podría parecer que estos personajes no tienen mucho en común, pero si nos detenemos atentamente, veremos que hay una cualidad común a todos ellos, que siempre siguieron los dictados de su corazón. Las personas inteligentes no actúan con la intención de pasar a la historia, sobre todo porque la vida tiene sus propias reglas a la hora de decidir qué nombres sobrevivirán al paso del tiempo. Lo único que podemos hacer es ser fieles a nuestros ideales, luchar por aquello en lo que creemos, dar rienda suelta a nuestro talento, ser la mejor versión de nosotros mismos. Si dejaremos huella o no, no nos corresponde a nosotros decidirlo. Es un bonito legado, pero nunca la meta. La auténtica grandeza no busca reconocimiento, sino resultados. De mi padre hay una anécdota que él solía contar, que era que para convencer a los ministros de que había que invertir en Lanzarote, una vez vino el entonces ministro de Turismo y mi padre quería asfaltar la carretera desde Arrecife hasta Puerto del Carmen, hasta los Fariones. Entonces nos ocurrió otra idea, que iban por la carretera que era de tierra y mi padre se había puesto de acuerdo con el coche que iba delante, con el taxista, y le dijo: usted acelere para que haya mucho polvo y el ministro se dé cuenta de lo incómoda que es esta carretera. Bueno, pues se consiguió asfaltar esa carretera.